Muy buenas tardes. Esta es la continuación de nuestro tema, tipos de texto, que como sabemos es abarcado dentro de nuestro temario de español y literatura. Pero antes, hay que recordar que estas pláticas o clases, como quieran llamarle, no son un medio de sustituir lo aprendido en el bachillerato o sus cursos, simplemente es una manera de reforzar lo que ustedes ya saben. Bueno, ¿qué es el texto argumentativo? El texto argumentativo va a ser aquel que nos intenta convencer de algo, es decir, nos va a persuadir de que cambiemos nuestra opinión. Un ejemplo muy claro de esto lo tuvimos ahora con las campañas presidenciales, con aquel tema del aeropuerto en Texcoco. Había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Lo primero que intentaban es probarnos o demostrarnos por qué era su mejor opción lo que nos decían. Es decir, porque cuando nos decían, no, es que el aeropuerto de Texcoco va a afectar a los pueblos originarios. No, es que es lo mejor porque es el lugar más grande y va a favorecer a la economía de México. Nos planteaban una tesis, nos decían, ¿qué es la tesis? Una especie de suposición, llamémosla así por hoy, que es lo que yo como persona planteo, que es lo que yo pienso que por lo cual se tiene que realizar esto. Bueno, uno intentaba refutar lo que el otro decía, es decir, no, ¿sabes qué? No afecta a los pueblos originarios porque se les va a dar empleo, se les va a dar mejores servicios y esto. No, sí los afecta porque les va a quitar agua, les va a quitar tierras y todo esto. Todo, todo con el fin de hacer que las personas que en ese momento éramos votantes cambiáramos de opinión. Digamos que básicamente esa es la función del texto argumentativo, darnos sus ideas para persuadirnos o disuadirnos de cambiar nuestra opinión. ¿Qué nos dice aquí? El texto argumentativo tiene un objetivo de expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad es probar o demostrar, refutar, persuadir o disuadir. Bueno, las partes del texto argumentativo son introducción, de una o dos líneas. En ella se inicia el tema del que se va a hablar. Si se quiere, se puede ya enunciar la tesis. Es decir, podemos marcar al momento, perdón, tengo que activar mi Windows. Podemos marcar al momento qué es lo que nosotros pensamos del tema, por qué creemos que el aeropuerto es lo mejor o por qué no creemos que es lo mejor. Bueno, el argumento es la parte importante, en ella se expone la tesis, es decir, tu opinión sobre el tema y las razones que tienes para defenderla. Aquí damos el por qué tomamos esta postura, el por qué para nosotros es lo mejor o no es lo mejor. Conclusión, es el final, también debe de ser corto. Aquí debes de dejar clara tu tesis y recordar de forma resumida las razones más importantes que defiendes. Era como al final de los debates, nos decían, yo soy la mejor opción por esto, esto y esto. Y por eso voten por mí. Continuemos. Bueno, los ejemplos más claros de los argumentos para convencernos serían los siguientes. Nuestro asesor financiero. La decisión que ha tomado es un poco arriesgada. Un ejemplo de esto podría ser cuando nos quieren meter de a fuerzas una tarjeta de crédito. No maneje ya dinero físico, es que hay muchos ladrones, es muy peligroso, es más, es sucio traer dinero, en cuántas manos ha pasado, mejor use una tarjeta, los intereses son pocos y nos dan su argumento haciéndonos o intentando que cambiemos de opinión. Esa amiga que nos dice, no es que yo sea mala, lo que pasa es que yo sé de eso sé mucho. Aquí nos dan un ejemplo, la clásica amiga que dice, no te estará engañando. Es que ya ves que cuando hacen esto, es cuando ya están buscando otra pareja. Es que si se va al gimnasio, es que ya está buscándose a alguien más. ¿Qué tal si te está engañando? O sea, intenta meter esa duda, persuadir tal vez a la persona de que le están engañando. Tu madre, acuérdate de lo que le pasó a tu primo. Ejemplo claro, estamos brincando en el techo y nos dicen, te vas a caer, acuérdate de lo que le pasó a tu primo que se rompió una pata.
Tu novia, ¿me quieres o no me quieres? Aquí yo no la llamaría argumentativo, más bien de que contestemos lo que contestemos, el argumento siempre va a estar mal. No podemos tener un argumento. Bueno, si decimos que la queremos, nunca vamos a hacer lo suficiente. Si decimos que no la queremos, pues vamos a provocar lágrimas, peleas y va a haber sangre y más dolor. Bueno, otro tipo de texto es el texto periodístico. ¿Qué es el texto periodístico? Nos proporciona información con un lenguaje claro, sencillo, conciso, ordena la información de interés de manera decreciente. Bueno, el texto periodístico aquí nos maneja cuatro tipos básicos, que es la noticia, que es un texto expositivo en forma narrativa, es una exposición breve de hechos de actualidad, responde a las preguntas clásicas de qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo. Su estructura es titular, subtitular, entradilla, cuerpo de la noticia. Los elementos aparecen en orden decreciente. Luego vamos a tener a la entrevista, que es un texto periodístico de tipo expositivo, un diálogo con una persona para conocer su forma de pensar o de actuar. Finalmente tenemos al reportaje, que es texto expositivo, que adopta una forma descriptiva o una forma narrativa. Sus características son objetividad, exhaustividad. El autor adopta un tono personal. Y la crónica es una noticia amplia y comentada con interpretación del periodista. Bueno, las partes o tipos de entrevistas primero que vamos a tener son las declaraciones que van a buscar la opinión de un entrevistado. En este caso, un ejemplo sería, ¿qué opina el presidente de México de las declaraciones del presidente de Estados Unidos? Entrevista de personalidad profundiza en la dimensión humana del personaje. Claro ejemplo, las entrevistas que se les hacen a los actores cuando van a promocionar una película. Las partes de la entrevista van a ser introducción, que es la presentación del personaje, cuerpo de la entrevista, donde están las preguntas y respuestas, finalmente el cierre, donde se van a sintetizar lo mejor de la entrevista y muchas veces se toma hasta una opinión de, wow, es que eres un personaje muy entretenido, no pensé que fueras así, y bla, 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 últimas cosas que le han mentido. Bueno, el reportaje, los elementos del reportaje van a ser descripciones. El autor describe los lugares que visita. Narraciones. El autor relata hechos vividos por el propio periodista. Entrevistas. El autor entrevista a distintas personas que dan su punto de vista sobre los hechos. Bueno, la crónica va a tener, sus formas de exposición van a ser exposiciones de forma narrativa, donde el autor cuenta los hechos, y exposiciones de forma argumentativa, donde va a analizar los hechos. O sea, esa es la forma de diferenciar las dos crónicas. En una, él los cuenta, y en la otra, él analiza el por qué pasó todo esto. Bueno, antes de abocarnos a lo que es el texto periodístico, vamos a conocer qué es la información. Si bien nosotros ya hablamos de lo que es un texto, la información que es un conjunto de datos que se van a seleccionar de un tema en específico. Es decir, un ejemplo claro son las noticias. Cuando pasa un suceso, va a haber cientos de datos. Cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y muchos más. Para esto hay que darle un cierto tipo de orden a cada uno de estos datos. ¿Pero qué es un dato? El dato es la información mínima que compone cierta información. Un dato por sí mismo no constituye información. ¿Por qué? Es responder, como se los digo, a las preguntas. ¿Cómo pasó? Respondes a la pregunta. ¿Cuándo? A X horas. Respondes a las preguntas, pero solos no van a darnos la información concisa. Simplemente son datos aislados. Es el procedimiento de los datos bueno, la unión de estos datos va a ser los que nos va a proporcionar la información. No sé, ¿cómo pasó a las 12 de la noche? Perdón, ¿cuándo pasó a las 12 de la noche? ¿Cómo sucedió? Llegaron en un auto y chocaron contra la pared. Hubo tanta cantidad de muertos y llegó la policía a X horas. El conjunto de esas respuestas a esas diferentes preguntas nos va a formar la información.
Ahora sí, ¿qué es una noticia? La noticia se define como un texto periodístico que trata sobre la información de un hecho actual de interés público, es decir, no todo es noticia para todos los públicos. Si bien en nuestra escuela puede ser noticia que Juanito ganó un trofeo por ser el mejor declamador o ser el mejor en matemáticas, para la demás gente de las demás escuelas no va a ser importante. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder algunas preguntas tales como ¿qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Bueno, ahora, una de las partes que últimamente han preguntado en el examen son lo que conocemos como partes de la noticia. Tenemos primero el epígrafe o antitítulo, que es esa pequeña partecita que va a anteceder a nuestro título, donde nos ponen como ejemplo aquí, hallazgo histórico, o no sé, goliza. El titular, en este caso, descubren ciudad más antigua de Europae. Bueno, o no sé, América 8-1 a Cruz Azul, algo así. La bajada o subtítulo va a especificar algo muy importante de la noticia. Por ejemplo, aquí, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. El lead o entradilla es una especie de resumen de todo lo que va a venir en el cuerpo de la noticia. Y finalmente, lo que se conoce como cuerpo de la noticia, que es el desarrollo de toda la noticia. Bueno, aquí lo tenemos un poquito más amplio, que serían las partes, pero en un periódico. El balazo, lo mismo que veíamos acá, cumple casi la misma función que lo que es el epígrafe, que es simplemente una especie de entrada a la noticia. ¿Qué nos dice aquí? Poiré, banda sostiene competencia mortal e irracional. Luego sigue la cabeza, que es lo mismo que el título. México sufre por cárteles, por guerra de cárteles. Aquí nos marcan la entrada, que es como les digo, donde se va a hacer una especie de resumen de lo importante que viene en el desarrollo. Y finalmente sigue el desarrollo, que es ahora sí que el desarrollo de la noticia. El remate, donde digamos que se cierra con broche de oro, tal vez muchas veces dando esa opinión del autor si quiere, o simplemente de, no sé, los metieron a la cárcel por X razón y así terminó el suceso. Punto. Es cerrar esa noticia. Bueno, para nosotros hacer una noticia, se tienen que seguir, si ya tenemos la noticia, hay que darle ahora un sentido a toda la información que recabamos. Lo primero va a ser seleccionar esa información, ya sea por medio de, en este caso, digamos, aquí nos marcan la información extraída de sitios web, entrevistas con expertos, es como hacer una especie de esquema de qué fue lo que pasó, qué es lo que nos va a importar más de eso que recabamos. No sé, las horas en las que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, eliminar tal vez esos hechos donde nos están contando algo de más como la tamalera se espantó mucho y se enfermó del estómago. En este caso, ¿qué nos dice? Antecedentes de la situación o problemática, consecuencias de la problemática situación, casos humanos o relacionados con la problemática o situación, comparación con otros casos que ayuden a ejemplificar la situación, describir el escenario social, sociológico de los personajes o la situación planteada en el reportaje, contexto social o psicológico en la que se desarrolla la situación o problema, descripción en detalle de la situación, el hecho o problemática que se aborda, causas u origen de la problemática o, o situación. Aquí, si bien esta es la manera de seleccionar la información para un reportaje, nos podemos orientar también para una noticia. Hay que seleccionar qué es lo más específico, no meter detalles que estén de más en la noticia. Como se los digo, no poner, es que chocaron, hubo 20 muertos, pero Juanita se espantó y se enfermó del estómago. Entonces la llevaron al doctor
y ahorita Juanita está con mucho dolor de estómago. ¿Por qué? Porque ya salimos de lo más importante de nuestra noticia. Si bien esta que se aplica al reportaje, también es una manera de entender cómo se va seleccionando esta información. Bueno, continuemos. Bueno, ¿qué es la jerarquización? Primero que nada, hay que leer qué es jerarquizar. La jerarquización es un orden de importancia. Jerarquizar es colocar por orden de importancia primero la persona o la cosa más importante, después la segunda, luego la tercera, así hasta la persona o cosa menos importante. Es decir, primero vamos a colocar al protagonista del hecho, o al protagonista del reportaje, o al hecho que protagoniza nuestra noticia. Y ya después de ahí vamos a ir decreciendo hasta lo menos importante. Pero cuando llegamos a lo menos importante, va a llegar otra parte, que es la omisión. ¿Qué es una omisión? Hay que considerarla como si fuera una omisión inocente. ¿Qué es esto? Omitir información que no nos importa. ¿Qué nos dice aquí la definición de omisión inocente? El asegurado actúa de buena fe si la omisión de la información se hace es inocentemente. Esta situación puede ocurrir cuando la pregunta es poco clara o ambigua o porque la información pertinente es algo que debiera saber. En estos casos, el asegurado no puede rechazar. Bueno, esto nos está dando, es una definición de aseguradora. Perdón que se las ponga, pero es la mejor que encontré. ¿Qué nos dice? Hijo, es que le preguntamos al asegurado y nos dijo, tal vez omitió que se pasó un alto. Y no nos dijo y pues, por ende lo va a afectar para su póliza. Hay que saber si lo hizo inocente o lo hizo conscientemente o con premeditación. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto para nuestra noticia? Omitir información es una manera de descartar eso que tal vez en su momento no consideramos importante. Un ejemplo aquí para esto que vemos de los asegurados es como decir, bueno, me pasé un alto y pues ni modo, le pegué a otro carro, pero considero que no es importante, ¿para qué se lo digo? Y tal vez eso que evitamos le salvó la vida a alguien más. Ahora, tal vez nosotros estamos evitando para las noticias cosas como, no sé, es que la tamalera se enfermó y está muy enferma, o le dio un infarto por el choque. Lo omitimos porque decimos, bueno, es que no, en sí, básicamente no forma parte de nuestra noticia. Hay que centrarnos puramente al hecho porque si no vamos a divagar mucho. Finalmente, ¿qué es la reiteración? Aquí si bien les estoy poniendo la definición de reiteración, pero de la figura, digamos, literaria, que es repetir mucho palabras o frases, esta también se da en las noticias. Hay veces que nos repiten mucho de frases como lo golpearon y le dolió mucho o injusto, injusto, o sea, usan reiteradamente la información para hacer sentir que lo que más importa es esa parte de golpeó a su esposa y por eso se fue a la cárcel. Es que es un golpeador de mujeres. Este golpeador de mujeres se va a ir a la cárcel por tantos años. Se usa eso para hacer entender que lo más importante es esa parte. Bueno, damos por terminada esta pequeña clase o plática. Posteriormente vamos a subir un poco más de información de los temarios tanto Poli y UNAM. Espero les haya gustado y les agradezco. Y pues nada, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.